Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Bueno, como siempre voy a especificar para quien no me conozca que yo estos vídeos no los hago como algo divulgativo, ni soy experta en nada, simplemente tengo un canal de ASMR, pero como una de las cosas que me interesa es ver documentales y libros y reportajes de true crime, pues a veces resumo algún caso y vengo y os lo cuento en bajito, pero son cosas que están públicas. No revictimizo a nadie ni nada, ¿vale? Para los que ya me conocéis, pues siempre me los pedís y yo encantada de los casos que veo traerlos al canal. Así que, y por cierto, esta vez en vez de escribirlos con mi letra, me los he escrito con el ordenador y lo he imprimido porque tenía que ir a imprimir unos currículos que me habéis mandado para comentarlos en el canal y dar consejos y tal. Y dije, ay, pues mira, ya que tengo que ir allí a la tienda a imprimir, me lo escribo en el ordenador y acabo antes. Bueno, antes, tardé igual en resumirlo 1 hora, pero vale. Pues aquí va este caso. Es el de Jennifer Cott. Jennifer Cott tenía 28 años y este suceso ocurrió el 7 de septiembre del 2007. Ella tenía un novio de toda la vida, desde chica, desde bien jovencita, desde adolescente, digamos. Se habían conocido patinando y se había casado con él. Ella, de hecho, cumplió su sueño de ir en carroza de caballos a la boda. Él, su novio y posteriormente marido, era un hijo más para la familia. Era hermano y cuñado y hijo y de todo para ellos. De hecho, la hermana de Jennifer y el marido de la hermana estaban muy unidos a ella y su marido. Los cuñados, vaya. Bueno, esto para poneros un poco en situación del matrimonio. Este día, el 7 de septiembre de 2007, la compañera de trabajo de Jenny la esperaba. Ella la esperaba cada mañana en el coche mientras se fumaba un cigarro para entrar juntas a la fábrica. Trabajaba en una fábrica. Esto sucede en un sitio de la provincia de Barcelona, aunque no recuerdo la ciudad ahora mismo. Bueno, Mollet del Vallès creo que era. No lo sé, no me lo quiero inventar, perdone, pero bueno. Total, que la compañera de trabajo la estaba esperando en el coche y ve que no llega. Entran a las 7 de la mañana. Entonces la llama porque a veces decía que tenía migrañas y iba más tarde o no iba, no sé. Pues la llama por si acaso porque le extrañó que no estuviera ahí. Pero no contestó el teléfono y eso es muy raro. Ese día precisamente era el cumpleaños de Gerard, que Gerard es el marido de Jenny. Y como cada mañana él se llevaba a la bebé, que tenía una bebé de 7 meses, a casa de la hermana de Jenny y del marido, o sea, sus cuñados, pues él la dejaba ahí a las 7 de la mañana para que la cuidara la cuñada, la hermana de Jenny. Entonces la llevó a las 7 de la mañana y se bajó con el cuñado de Jenny, o sea, con el marido de la hermana de Jenny, a tomar café y acabarles una reforma que estaban haciendo en la barra del bar de los padres de este chico, creo que se llamaba David. Es que luego he anotado el nombre, pero lo digo de memoria. Estaban haciéndole como una reforma así juntos, pues a eso, en la barra de los padres, no, o sea, no era un trabajo oficial, pero lo estaban haciendo. Y ayer a esa mañana el cuñado explica que no paraban de llamarle por teléfono y era porque, claro, la gente no localizaba a Jennifer. La compañera de trabajo dice que él le contestó el teléfono y que le explicó: oye, mira, yo he dejado a Jennifer en casa arreglándose en el baño, por eso se habrá retrasado y porque le di 500 euros para que fuera a ingresar de camino al trabajo, así que por eso llegará tarde, tranquilo. Bueno, el cuñado y su padre, al llegar allí al bar, se fijaron que Gerard tenía unos arañazos así en el cuello, pero grandes, y él lo justificó diciendo que había sido su hija de 7 meses al vestirla, pues que le arañó. Como no paraban de llamarle y seguían sin localizar a Jenny, él les demostraba súper preocupado, ¿vale? Y entonces cogen él y el cuñado y dicen: ostras, toda la mañana sin saber nada de ella, pues fueron a buscarla, ¿no? Entiendo que fueron a su casa y no estaba, y entonces fueron al trabajo de Jenny, haciendo el recorrido que se supone
ex y les explicó que no vio nada ni en el banco ni de camino en el recorrido del coche. Les explicó eso y que no sabía nada, que estaba muy nervioso y tal. Salió de la fábrica y va al coche, pero le dice a su cuñado: oye, mira, estoy tan nervioso que por favor conduce tú. Y entonces el cuñado le dice: vale, porque iba en el asiento del copiloto. Se baja del coche el cuñado, da la vuelta al coche y cuando se está metiendo en el coche oye un golpe súper fuerte y no ve a su cuñado, o sea, no ve al Gerard. Entonces sale del coche que le ha pasado y se ha caído, o sea, caído en el guardarraíl que hay al lado del coche y se ha metido una buena hostia en la cabeza y está tirado en el suelo colgando del guardarraíl, o sea, medio colgando, medio en el suelo. Entonces él dice que estaba desmayado y que le dio unos golpes para despertarlo, ¿no? Le dio como unas bofetadas para despertarlo. Entonces dice que lo metió en el coche y dijo: hostia, dice, yo hablando para mí como solo, porque él se volvió a desmayar, pues hablando como para mí dije: mira, yo voy a ir a llevar a este al hospital, lo voy a dejar allí y me voy a ir para comisaría a denunciar la desaparición de Jenny. Pero misteriosamente en este momento él revivió y le dijo: no, yo voy contigo a la comisaría, ¿vale? No quiero ir al hospital. Llegan a la comisaría y él se pone súper nervioso, llorando y gritando sin más ni más que su mujer ha tenido un accidente y que está muerta, y repetía esto compulsivamente. Los Mossos de Escuadra comprobaron la zona y hablaron con tráfico y con accidentes y les dijeron que no había ningún accidente en esa ruta, en esa zona, ni en el día de hoy. Se puso aún más nervioso y fuera de sí, tuvo que venir la ambulancia, se tiró al suelo, bueno, un show de shows, ¿vale? Repitiendo una y otra vez y no escuchaba para nada lo que le decían. Porque ellos le decían: a ver, es que no ha habido ningún accidente, y él repitiendo sin escuchar. Y en estos momentos que estaba pasando esto, un vecino llama a los Mossos diciendo que en el parking de su edificio ha encontrado a una mujer asesinada dentro de la puerta del cortafuegos en el suelo. Pero claro, esto sucedía mientras Gerard y su cuñado ya se habían marchado. Esto se enteran, pero ellos ya se habían marchado de la comisaría. Y tampoco sabían que era Jenny, aunque se lo podían imaginar, claro, bueno, no, que justo iban a poner una denuncia por desaparición, pero bueno, ellos ya no estaban ahí. Ellos se habían marchado y se habían ido a mirar al único sitio que no habían mirado, el parking. Y claro, al llegar ya encontraron allí todo el despliegue de policías, todo el follón montado con la pobre Jenny, porque en realidad aún todavía la estaba intentando reanimar el equipo de emergencias, pero fue imposible. La madre explica que su hija no tenía ningún problema con nadie, que era una persona amable, feliz, que la quería todo el mundo. Bueno, en la escena del pobre madre, en la escena del crimen, se la encuentra en el suelo. En este momento, claro, cuando llega la policía se la encuentra pues o sea, con la camisa abierta, boca arriba y parches de reanimación. Porque lo primero, cuando el vecino llama a emergencias, pues los primeros que aparecen es los de reanimación, claro. Pero ya cuando entra la policía e inspecciona, pues se la encuentran así, boca arriba en el suelo. Y quitando estas cosas de reanimación, ven que tiene marcas de ahorcamiento, de estrangulamiento, digamos. A su lado encuentran tirado un cable de cargador del móvil, una bolsa de plástico, un bocadillo, algo que debería llevar para el trabajo la pobre, llaves, etc. Más lejos, fuera de esa puerta, porque ella estaba dentro de como la puerta corta incendios que lleva a la escalera, pero fuera, más lejos, donde el coche, encuentran un pendiente suyo y algo, y unos zapatos o algo del zapato. El móvil suyo no apareció por ningún lado, el cargador sí, pero el móvil jamás. Perdón, acabo de comer pizza. Total, envían todo lo que tienen al laboratorio forense para ir analizando, como siempre. Perdón, es aire que tengo en la garganta. Y claro, evidentemente después de todo lo que hemos explicado, Gerard se convierte en el primer sospechoso. Además, sobre todo por su comportamiento extrañísimo en la comisaría, que comentan todos los policías. Comprueban que no hubiese denuncias previas o algún antecedente de maltrato, de cosas así, y no había nada. Cuando le dan la vuelta al cuerpo de Jenny, encuentran que tiene como hojas secas enganchadas en su pelo y en la ropa, en el pantalón y demás. Entonces discurren que ella
Ellos creen que la mataron y luego la arrastraron y la metieron luego dentro de las puertas cortafuegos. Además, que dificultaba bastante su encontrarla porque solo, por lo visto, había 3 plazas en ese parking y solo 2 vecinos usaban el parking. Ellos y otro, nadie más. 3 personas escucharon gritos cuando interrogan a los vecinos. 3 personas habían escuchado gritos. De hecho, una de esas personas, no sé si más, pero al menos una seguro, llamó a la policía porque escuchó a una mujer como que gritaba déjame, y una de las vecinas pensaban que la estaban atracando o algo y escuchaban una voz más baja que le decía que te calles, así repetitivamente. La vecina llamó a la policía local, pero justo cuando llamó dejó de oír los ruidos y no sabía de dónde venían. La policía acudió rapidísimo a comprobarlo, pero nadie sabía de dónde venían los gritos y ya no se escuchaba nada. Esto fue a las 6:53 y la hora es importante. Habían llamado a las 6:41. O sea que en esta franja saben que ha muerto Jenny, porque si a las 6:41 llaman diciendo hay estos gritos y a las 6:53 ya no hay ningún grito y aparece muerta enseguida, unas horas después, pues saben que ha muerto en ese trozo, porque si no oirían algún grito más o lo que sea, ¿no? Pero ya no, ya la habían matado. Que por cierto, que llames a la policía porque oyes eso extrañísimo de madrugada y aparezca a las 6:53 desde las 6:41. En 12 minutos pasan muchas cosas. Bueno, buscan cámaras de seguridad y justo tienen un banco al lado. En el mismo edificio hay un banco, tiene cámara afuera. Pero ¿qué pasa? Es viernes y hasta el lunes, y ya está cerrado, y hasta el lunes no pueden hacer las diligencias para que le entreguen las cámaras. Pero es que el lunes tampoco, porque era puente, porque en Cataluña era festivo, que era cuando la diada y todo esto. Entonces el martes era festivo. Hasta el miércoles de la semana siguiente no iban a saber nada como mínimo. Gerard sigue en comisaría todo esto porque se lo han llevado, o sea, están todos en comisaría cuando han encontrado el cuerpo y todo, y se queda allí y lo dejan ahí mientras interrogan a David, el cuñado. Ya pensaba yo que se llamaba David. Les lleva al coche, les explica todo cómo ha pasado ese día y él, por supuesto, pues les cuenta todo paso a paso porque no tenía nada que ocultar, y él decía que ella era como su hermana, para él era una hermana, entonces está encantado de colaborar, les explica todo. Entonces a David, el cuñado, le dejan marcharse para casa, pero le piden a Gerard que se quede para seguir interrogándole. Y se quedan muchísimas horas en la sala del interrogatorio. Para empezar, no le dicen aún que está muerta, pero sí que le dicen que tiene mucha información. Él se ponía nervioso, a llorar, a hiperventilar como un loco, pero lo estaban espiando por el espejo. Ya sabemos todos que hay espejos en las salas de interrogatorio. Y cuando lo abandonaban los policías para ver su reacción, le decían ahora volvemos y seguimos tal. Él estaba tan tranquilo, se le olvidaba hiperventilar, llorar y todo. Luego volvía a ponerse así cuando volvían a entrar. Entonces, a partir de las 8 de la tarde, ya después de unas horas, el inspector le dice, mira, haz el favor de dejar de hiperventilar de una vez. Y se acabó la hiperventilación y punto. Y él le dice tan tranquilo, ah, vale, se acabó la hiperventilación, ya no lo voy a hacer más. Y no lo hace más. Se pone serio, se pone medio profesional y deja de hacer ese teatro exagerado. ¿Qué pasa? Que les estaba costando muchísimo son sacarle algo por donde tirar. Él explica que marcha de casa entre las 6:40 y 6:45 y que se lleva a su hija como siempre a casa de sus cuñados, pero que en vez de a las 7 llega a las 7:30, pues porque se para a poner gasolina a medio camino. Él se va tranquilizando porque está seguro de su coartada. Explica que es su cumpleaños y que la noche anterior tuvieron sexo y que por la mañana su mujer le despertó para tener sexo de nuevo. Esto no se lo cree porque le empiezan a preguntar, o sea, la policía no se lo cree porque le empiezan a preguntar, ah, ¿tuvisteis sexo? ¿Y con preservativo o sin preservativo? Y entonces él se ve pillado ahí y empieza a pensar y no contesta. En primer momento contestó sin preservativo.
preservativo, ¿no? Por ejemplo. Y claro, y cuando se dio cuenta de que iban a analizar el cuerpo y que no iban a encontrar restos orgánicos de él dentro de ella, pues entonces dijo, bueno, sí, con preservativo, pero se contradecía porque yo creo que en su cabeza estaba pensando, claro, pero si digo con preservativo, tampoco van a encontrar el preservativo en ninguna parte, ni el envoltorio, ni nada en la basura, porque no fue verdad. Entonces se contradecía y se ponía nervioso y ahí sabían que estaba mintiendo. De repente, de la nada, pero de la nadísima, se le ocurre una idea, después de decirle todo esto, todo maravilloso, perfecto, no sé qué, ay, mi Jenny, bla, bla, bla. Después de la nada se le ocurre una idea y les dice, oye, pues igual mi mujer se ha fugado con otro hombre, súper frío y tranquilo. Entonces le comunicaron que la habían encontrado muerta, aunque él nunca había preguntado por ella. Es un hecho significativo, no preguntó en todas las horas que estuvo ahí todo el día. Él se sorprende, muerta o no sé qué, y ellos le dicen, sí, hombre, tú ya lo sabes. Y entonces deja de hacerse el sorprendido y no pregunta absolutamente nada de cómo la encontraron ni dónde. Y le piden, nos das tu teléfono, y se lo da. Y aquí en su teléfono encuentran dos mensajes escalofriantes, ya os lo digo. Uno a las 6:58. Recordemos que la policía sabe que a las 6:53, como muy tarde, Jenny ya estaba muerta. Jenny murió entre las 6:41 y las 6:53. Pues había un mensaje de ella a él, sí, de Jennifer a él, diciéndole, espero que el sacrificio de ir tarde por darte el primer regalo te haya gustado. Adivina cuál será el segundo. Te quiero. O sea, evidentemente ella ya estaba muerta y él se autoescribió un mensaje diciendo el primer regalo, claro, por eso dijo que tuvieron sexo por la mañana. El sacrificio de ir tarde, el primer regalo te haya gustado. Bueno, ellos saben que era imposible, que estaba muerta y que se lo ha escrito él mismo. Porque a las 6:52, o 52 creo que era, perdón, a las 6:52 fue cuando llegó la policía al edificio y ya no se escuchaba nada. Y luego había otro mensaje de él a ella contestándole eso a las 7:03 que le dice, me ha encantado, pero ahora no corras. Claro, previniendo un accidente imaginario. El segundo regalo, espero que me coja en el garaje. Jejeje. Te quiero, acuérdate de ir al banco, mi amor. Macabro, porque además dice en el garaje, pero él explica, no, yo de lo del garaje se lo dije porque quería que me regalara un quad y hice la broma de espero que me pillen en el garaje el segundo regalo porque quiero un quad. Dice que él se marchó esa mañana habiéndole entregado una bolsa con 500 euros para que fuera a ingresar al banco y que cree que alguien le robó, la mató y se llevó los 500 euros, ¿vale? Le hacen fotos en las heridas porque ven que tiene un montón de heridas en el cuello, en la cabeza, en varias partes. Y él dice que se las ha hecho todas, cayéndose o trabajando, que la mayoría fueron cayéndose en el guardarraíles esa mañana con el cuñado. Sabéis que habíamos dicho que se desmayó fuera del coche y encima de un guardarraíles se dio unos golpes. Pues dijo que los de la cabeza fueron con el guardarraíles y el resto trabajando con David, su cuñado. Pero no dice nada de los arañazos del cuello que supuestamente le hizo su hija de 7 meses, que es la versión que le dio al cuñado y al padre del cuñado por la mañana. Pero el cuñado ya había declarado eso a la policía. Saben que está mintiendo. En su casa la registran y no encuentran nada raro. Lo dejan marchar de momento y se va a casa de sus suegros. Y allí se quedó a vivir un tiempo. Llegó llorando, abrazándolos, para ellos era familia, querían consolarle encima, ¿sabes? Se le veía triste y todo, digamos, normal en un caso así, digamos, ¿no? El cuñado dice que Gerard le pidió si le podía conseguir una escopeta o si sabía dónde la podía conseguir para matar al culpable y que incluso pensaba vender el piso para sobornar a los Mossos para saber quién la mató. Toda la familia pensaba que había sido un robo y ninguno sospechaba de él, o sea, solo la policía sospechaba de él porque tenía pruebas o indicios más bien en este momento. Hasta este momento
piernas en las rodillas son compatibles con estar empujándola en el suelo y hacer fricción con el suelo mientras le da con el cargador, digamos. Porque se caen al suelo forcejeando y mientras él está forcejeando y apretando, y que el resto de las heridas se las habrá hecho ella intentando defenderse. Además, encuentran ADN de él debajo de las uñas. Y 5 días después reciben las imágenes de la cámara del banco donde se desmonta la coartada de él, porque salió evidentemente a las 6:57 y no salió de ahí a las 6:40 como había dicho, para librarse del horario del crimen. Eso no era verdad, porque es que la mató él. Reconstruyen su recorrido aún así, porque ahora para inculparlo, ¿no? Para acusarlo e inculparlo, pues necesitan los más indicios y pruebas posibles. Entonces pues tienen que hacerlo todo igual, aunque sepan que es él. Hacen el recorrido que él hizo, saliendo a la hora que él dijo que salió, y llegan media hora antes a la casa. O sea, es que es imposible. Deciden por fin detenerlo con todo esto, ¿vale? Les llaman de la empresa donde trabajaba Jenny para cobrar el finiquito ese día. Perdón, me he mezclado aquí. Deciden detenerlo y lo van a ir a detener. El día que lo detienen, Dios en paz descanse, Gerard iba con la cuñada, la hermana de Jenny. Recordamos que es que se fue a vivir con ellos para estar ahí consolado. Pues él iba con su cuñada al trabajo de Jenny porque les habían llamado para cobrar el finiquito de ella, laboral. Y él iba conduciendo, entonces le llama a su móvil y contesta a la cuñada, la hermana de Jenny. Y le era la policía que le dijo, mira que queremos entrevistar, o sea, bueno, le pasó a él, supongo, le dijo, queremos hacerte unas preguntas en el domicilio donde vivíais, vamos a tener ahora una entrevista, vente. Y ellos iban tan tranquilos, ¿no? Y cuando llegaron allí, que no parecía que había nadie, en cuanto se bajaron del coche salió todo un dispositivo. Iba también la madre de Jenny detrás en el coche. Todos se bajaron del coche. La policía apresándolo, quedas detenido por el asesinato de tu mujer. Y la madre y la hermana de Jenny tirando de él por el otro lado diciendo no, esto es imposible, tiene que ser un error. Y él diciendo yo no he sido, esto es un error, esto no es verdad. Y ellas defendiéndole y tirándole de él, que la policía le tuvo que decir, como sigáis así os voy a detener también, elegid, ¿sabes? Entonces bueno, pues al final se lo llevaron. Y la policía le dijo a la familia, buscaros un buen abogado, porque lo vais a necesitar. Un buen abogado acusador, claro. Y ellos no, ¿para qué? Creían totalmente en él, pero sí que es cierto que necesitaban un abogado, sí o sí, porque querían la custodia de la niña, porque la niña con la madre muerta y el padre, de momento en prisión preventiva, estaba sin quien necesitaban la custodia legal para que no se lo llevaran a asuntos sociales. Entonces contrataron a una abogada, sí, pero para esto. Y claro, la abogada le dijo, para conseguir la custodia de la niña tenemos que presentarnos como acusación, aunque no lo queráis acusar, pero es así, porque si no, no podemos ver el secreto de sumario ni podemos pedir la custodia. Y por eso cogieron la abogada y se presentaron como acusación, pero ellos, enamoradísimos de Gerard, y el tiempo que estuvo en la cárcel se carteaban, le visitaban semanalmente y le llevaban a la niña, pues como alguien más de la familia, ¿vale? Consiguieron la custodia de la niña, que es lo que explico, se la llevaban cada semana luego. Pero claro, cuando la abogada vio el secreto de sumario levantado y vio todo eso, o sea, levantado ella, quiero decir que pudo acceder a las pruebas, los indicios y todo, le dijo a la familia, mirad, pasa esto. Les enseñó todo. Ellos, claro, hicieron clic en la cabeza y, hostia puta, se quedaron en shock brutal, porque en este tiempo, ya os digo, trato total con él, se escribían cartas, que injusta es la vida, pero ya les encajaron todas las piezas de lo que pasó ese día, y así fue. Todos ya dijeron, buah. La madre dijo, voy a verlo a la cárcel, la madre y la hermana. La madre hizo imprimir y plastificar 2 fotos, una de la hija, bebé, y otra de Jenny, y se las llevó. Dice, se las llevé y tan pronto ya se las di, la de la niña se la quedó mirando y la de Jenny la apartó. Y ahí fue cuando le dije, tú mataste a mi hija. Y él me dijo, no, que no, te juro que no, que no. Pues claro que sí, tú la has matado. Ya ahí ya lo sabían y ya no le iban a creer más. Entonces la familia luego empezó a recordar que sí que era verdad que tenía un rasgo de personalidad, aunque lo querían mucho, que era muy celoso. Por ejemplo, la hermana y el cuñado cuentan que
nombres que no quiero que me censuren el vídeo, pero ya sabéis, pues no te vistas así, no hables con esto, dice que no podía salir con sus amigas porque si no discutían, solo podía ir de compras con la hermana. Esto sí que la hermana lo explica. Incluso el cuñado dice, una vez le pedí que me acompañara a comprar un regalo para su hermana y me dijo, no puedo ir contigo porque me cuesta una discusión con Gerard. Imaginaos. Pero la madre dice, bueno, sabía que era celoso, pero yo le hacía pruebas de vestidos porque le hacía yo los vestidos y jamás le vi una marca, jamás supe que la maltrataba ni nada parecido. Claro. Uy. Me he perdido. Aquí, perdón. En fin, pues así están las cosas. Ahora ya lo saben. Se va a juicio y en el juicio pasa una cosa sorprendente. 2 años después sale el juicio. ¿Y qué pasa allí? Alucinad. De repente le toca declarar. Se pone a llorar pidiendo perdón a la familia y a su familia, a la familia de Jenny y a la suya misma, llorando y declarándose culpable. Que pide perdón porque ha sido un error, que fue un accidente, que la Jenny se murió por accidente, no la mató él. Fue un accidente total. Según él, discutieron porque ella le echó en cara que no trabajaba estando en casa y que se ocupara de la niña y tal. Y la discusión empezó por eso, entonces que él la fue persiguiendo para que no se fuera y que hablaran y no la dejaba irse en el coche, no la dejaba moverse, que para que le diera explicaciones. Y como ella seguía yendo hacia el coche, pues que él le quiso agarrar por la ropa desde detrás, como por la camisa o la chaqueta o no sé qué, con la mala suerte de que al agarrarle la camisa por detrás, recordemos, le tiró de una cadena que llevaba en el cuello y eso la asfixió milagrosamente y en un segundo y cayó muerto. Fue un accidente así de tonto. Recordemos que en la autopsia se especifica que alguien la apretó con el cargador desde delante. Nadie le tiró de una cadenita desde detrás. Y además no había cadena. ¿Dónde estaba la cadena? Sí, claro. Bueno, a esta persona la condenan a 20 años. Y privación de la patria potestad de la niña, que por cierto hoy en día la niña tiene 19 años ya. Y él ya está fuera. Incluso se ha montado un negocio, o sea, tiene un negocio, pero en otra ciudad, porque él, aunque esté fuera, tiene prohibido acercarse a su localidad y mantener ningún tipo de contacto con la hija o la familia de la hija hasta el 2040. El pobre cuñado declaraba que le iba a costar muchísimo confiar en nadie más en la vida porque que lo quería como un hermano, que él también, claro, es que esta gente también está en duelo, porque no solo amaban al asesino de su hermana, cuñada, hija, todo. No solo lo amaban, sino que encima pues estaban ayudando y amando al asesino de su familia, ¿sabes? Y aparte perdían también ellos un familiar porque habían vivido con él no sé cuantísimos años, ¿sabes? O sea, es como doble duelo por la hermana, por el cuñado y por lo que había hecho el cuñado, o sea, era como... no sé, en fin. Ya sabemos que estas cosas son horripilantes siempre. Bueno, espero que os haya interesado y